Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. ¿Y si el animal más tierno que has visto alguna vez, en realidad es un error de la naturaleza? Todo comenzó una noche cualquiera, ya saben, una de esas donde la conversación gira entre teorías locas, videos de TikTok y dudas existenciales tipo ¿qué pasaría si los pingüinos volaran? Fue entonces cuando Lalo, con esa sonrisa de quien guarda un as bajo la manga, nos lanzó esta joya. ¿Sabían que hay erizos sin púas? Y claro, todos lo miramos como si hubiera dicho que los tiburones tienen dientes de leche. Es neta, dijo. Se llaman erizos sin espinas. Son de verdad, los han encontrado en el sudeste asiático. Parecen más un ratoncito despeinado que un erizo. Peluditos. Primero nos reímos. Luego buscamos fotos. Y ahí estaba. Una bolita con patitas, hocico puntiagudo y pelito suave. Como si alguien hubiera metido a un erizo en la lavadora con suavizante. Pero el misterio no se detuvo ahí. Lalo, que se jura experto porque una vez tuvo un pez beta que vivió 4 años, nos explicó que algunos de esos erizos nacen así por una mutación genética. Tal cual, su cuerpo no produce las típicas púas de queratina. Otros pierden las púas por enfermedades de la piel, ácaros o por algo tan común como una mala alimentación. Y si eso no es suficiente, el estrés extremo o una lesión también puede dejarlos pelones. ¿O sea que un erizo estresado se queda calvo?, preguntó Ana medio en broma, medio preocupada por su propio cabello. Y Lalo con toda seriedad soltó. Exactamente. Imagínate cargar con la presión de ser espinoso toda tu vida y que un día, plop, adiós púas. Entonces la conversación se tornó más rara. Empezamos a imaginar un mundo lleno de erizos sin púas. ¿Los gatos los aceptarían como uno de los suyos? ¿Los humanos los querrían más por ser abrazables? ¿O los tratarían como rarezas frágiles? De pronto, Javi, el más callado del grupo, confesó que una vez vio uno en persona. Lo encontró en casa de una señora que vendía mermeladas artesanales en Campeche. Lo tenía en una caja de zapatos con una cobija. Se llamaba Pompi. Le daban de comer croquetas para gato y papaya. El animal parecía feliz, pero cuando la señora se iba, Pompi temblaba. Siempre. Nunca cerraba los ojos del todo. Ahí fue cuando se nos heló el cuerpo. ¿Y si esos erizos sin púas no eran solo una anomalía biológica, sino un aviso de algo más profundo? ¿Qué si perdían sus púas por ver o saber algo que no deberían? ¿Y si eran erizos que lo habían vivido todo? Y por eso su cuerpo decidió dejar de defenderse. Desde esa noche, cada vez que veo uno de esos videos de erizos bonitos en redes sociales, no puedo evitar mirar 2 veces, porque uno nunca sabe si detrás de ese pelito suave se esconde un secreto, una historia o una advertencia. Y si los erizos sin púas no fueran el error, sino la evolución contándonos un secreto que todavía no entendemos. ¿Cómo es posible que una criatura sin cerebro pueda tomar mejores decisiones que muchos humanos en hora pico? Pues prepárense, porque lo que les voy a contar parece sacado de una película de ciencia ficción, pero con tentáculos y una mirada de 360 grados. Estoy hablando de las cubomedusas, también conocidas como medusas caja. No tienen forma de caja de cartón ni de cubo Rubik, pero sí una silueta peculiar y un comportamiento que, honestamente, es tan impactante como misterioso. Estas medusas que flotan por las aguas tropicales con elegancia mortal pueden aprender. Sí, aprender. Y eso sin tener cerebro. La primera vez que escuché esto fue en una charla en la playa, de esas con cerveza en mano y los pies en la arena. Un biólogo marino que parecía sacado de un comercial de protector solar nos soltó así, sin anestesia. Las cubomedusas pueden recordar cosas por un ratito y evitar obstáculos. Tienen memoria de corto plazo. Uno del grupo casi escupe su bebida. ¿Cómo que una gelatina flotante recuerda cosas? Yo no recuerdo ni dónde dejé las llaves esta mañana. Pero sí, estas medusas tienen 24 ojos. 24. Y no solo están ahí de adorno, con ellos literalmente ven el mundo en 360 grados. Mientras tú chocas con la mesa buscando el baño de noche, ellas esquivan raíces de manglares bajo el agua como si fueran drones biológicos con GPS integrado. ¿La razón? Aprenden. Las primeras veces se dan de topes con las raíces, sí, pero luego las evitan como si tuvieran una lección memorizada. Y lo mejor, no tienen cerebro. Usan una especie de red nerviosa, una malla de neuronas repartidas por todo su cuerpo, como si fueran una inteligencia descentralizada, estilo colmena marina. Además, nadan con intención.
Nada de dejarse llevar por la corriente como otras medusas flojonas. Las cubomedusas se impulsan, cambian de dirección y van a donde quieren. Incluso pueden acercarse a su presa, picarla con su veneno letal, capaz de mandar al hospital a un humano adulto en minutos, y alejarse como si nada. Su natación activa es tan precisa que algunos investigadores las comparan con robots programados para explorar zonas complejas. Y sí, su picadura duele. No solo un ¡ay!, sino un grito estilo película de terror. La famosa avispa de mar, una especie de cubomedusa, tiene uno de los venenos más potentes del planeta. Hay reportes de personas que murieron en minutos por una sola picadura. Pero lo más inquietante no es su veneno, ni sus ojos, ni su estilo de nado. Es que aprenden sin cerebro. Como si el océano hubiera dicho, ¿sabes qué? No necesitas un órgano centralizado para ser brillante. Solo necesitas adaptarte. Entonces, cada vez que veo una de esas flotando en un documental, o me cruzo con alguien que dice, yo soy así, no puedo cambiar, pienso en la cubomedusa. Un ser transparente, sin cerebro, sin orejas que oír críticas, y aún así más capaz de aprender de sus errores que muchos de nosotros. ¿Y si el secreto de la inteligencia no estuviera en el cerebro, sino en saber observar, adaptarse y seguir nadando? ¿Qué clase de fuerza interior tiene alguien que ha sobrevivido al horror más atroz, y aún así elige sacrificarse por otros? Ese fue el tipo de pregunta que se quedó flotando en el aire la primera vez que escuchamos la historia de Liviu Librescu. La contaba Ernesto, ese amigo que parece siempre tener una anécdota increíble justo cuando todos están callados y el ambiente se presta para reflexionar. Era de noche. Estábamos sentados en el patio, con unas cervezas tibias y la luna colgando como testigo muda. Entonces soltó. ¿Sabían que un sobreviviente del Holocausto murió salvando a sus alumnos en un tiroteo en Estados Unidos? Nos dejó en silencio. Liviu Librescu era profesor de ingeniería en Virginia Tech. Nacido en Rumania, había sobrevivido al Holocausto cuando era niño, escapó del régimen comunista décadas después y acabó dando clases en Estados Unidos como si la vida le hubiera estado entrenando para resistir. Pero el 16 de abril de 2007, su historia tomó otro giro imposible. Ese día, un estudiante armado hasta los dientes, Seung-Hui Cho, entró al campus y comenzó una masacre que terminó con la vida de 32 personas, uno de los peores tiroteos en la historia del país. Librescu estaba en medio de su clase cuando escuchó los disparos, y lo que hizo a continuación no se enseña en ninguna universidad, ni viene en manuales de emergencia. Se puso frente a la puerta y la sostuvo con su cuerpo. Bloqueó la entrada con toda la fuerza que podía reunir. Mientras tanto, les gritaba a sus estudiantes, ¡salten por la ventana, rápido! Uno tras otro, los jóvenes comenzaron a escapar por el segundo piso. La mayoría logró huir. Él no. El atacante disparó a través de la puerta. Liviu cayó, pero no se movió. No dejó de hacer de muro humano hasta su último aliento. Lo impactante no fue solo su muerte heroica. Fue el hecho de que todo ocurrió justo el día de recordación del Holocausto en Israel. Como si el universo hubiera elegido ese día para recordarnos que hay sobrevivientes que no solo cargan cicatrices, sino una voluntad inquebrantable de proteger la vida. Como si Librescu, después de haber visto lo peor de la humanidad en su infancia, decidiera morir mostrando lo mejor de ella. Rumania lo reconoció póstumamente con la Orden de la Estrella. Y aunque en las noticias pasó como una historia entre tantas tragedias, entre tantas cifras, entre tantos disparos, la verdad es que su acto resonó mucho más allá de ese salón. Nos quedamos un rato callados después de que Ernesto terminó la historia. Nadie sabía qué decir. Solo podíamos imaginar ese momento. Un hombre mayor, con acento extranjero, usando su cuerpo para contener el mal, mientras sus alumnos saltaban hacia la vida. Y entonces alguien preguntó lo que todos estábamos pensando, como en voz baja, como si fuera una plegaria o una duda que se clava. ¿Qué harías tú si el último acto de tu vida pudiera salvar a alguien más? ¿Alguna vez has sentido que alguien te está observando? Y ese alguien es un pequeño dragón verde con cara de pocos amigos. Pues déjenme contarles lo que pasó con Zeus, el camaleón pantera que adoptó mi primo Víctor, el mismo que pensó que tener un reptil exótico lo haría ver interesante en sus fotos de perfil. Todo empezó bien. Víctor se esmeró. Terrario con luces UVB, ramas, plantas falsas que parecían de verdad, hasta grillos gourmet. Pero un día Zeus empezó a comportarse raro, muy raro. Primero dejó de comer. Nada. Ni siquiera esos gusanos jugosos que antes lo hacían mover la lengua más rápido que un adolescente con wifi. Después empezó a cambiar de colores como un semáforo sin control.
Se ponía negro, luego pálido, luego con manchas que parecía que estaba camuflándose para una guerra que solo él veía. Víctor juraba que era porque estaba entrando en modo ninja, pero no era normal. Luego vino el letargo. Se quedaba colgado de una rama, con un solo ojo girando mientras el otro apuntaba a la pared, como si hubiera descubierto una dimensión paralela. Respiraba raro, como agitado, y un día casi se cae al intentar moverse. Y aquí viene lo peor. Un día le tiró la lengua a la cara a Víctor, así, sin provocación. ¡Zas! Una lengua pegajosa y rosada directo al cachete. Zeus estaba claramente enojado, o enfermo, o ambas. Entonces, por fin hicimos lo sensato. Lo llevamos al veterinario. No cualquier veterinario, no. Uno de esos especializados en reptiles que parecen haber salido de una película de Jurassic Park. El tipo miró a Zeus con una lupa. Le tocó la panza con guantes, revisó su boquita y dijo algo que nos dejó helados. Este camaleón está estresadísimo y desnutrido, y el terrario tiene la humedad de un desierto marciano. Resulta que la lámpara UVB no servía. La temperatura era inestable. La dieta estaba incompleta y, para colmo, Víctor lo agarraba todos los días para tomarse selfies. Error garrafal. Los camaleones pantera no son fans de los abrazos ni de los filtros de Instagram. El diagnóstico fue claro: estrés, mala adaptación y un desequilibrio nutricional. Tuvimos que cambiar todo: nueva lámpara, plantas vivas, más escondites, grillos con calcio, nada de manipulación y, sobre todo, dejarlo en paz. Zeus necesitaba sentirse en su selva, no en una vitrina de exhibición. Pasaron unas semanas y poco a poco volvió a la vida. Empezó a moverse con esa lentitud elegante que tienen los camaleones, a comer con gusto y a mirar a Víctor con menos odio. Incluso un día le guiñó un ojo. O eso queremos creer. Así que ahora, cada vez que alguien me dice que quiere un camaleón porque se ven cool, les cuento esta historia, porque no todo lo que cambia de color es feliz. Y siempre termino con la misma pregunta: ¿cómo sabrías si tu camaleón te está gritando que no puede más? ¿Si ni siquiera puede gritar? ¿Alguna vez te has imaginado a un tanque peludo con cuerno, cruzando la selva en silencio como si fuera un ninja con pezuñas? Pues déjame hablarte del rinoceronte de Sumatra, el más pequeño de su familia, pero probablemente el más misterioso también. A ver, este bicho no es el típico rinoceronte que ves en los documentales de la sabana, todo polvoriento, aplastando arbustos como un tractor oxidado. No. Este es un ninja solitario, un trepador de montañas, un nadador profesional con una vida tan secreta que hasta el Yeti envidiaría su nivel de privacidad. Vive en las selvas húmedas del sudeste asiático, donde no hay caminos, ni señales, ni wifi, y aún así se las arregla para ser el rey de su espacio sin hacer ruido. Literal. El rinoceronte de Sumatra es tan antisocial que, si pudiera, viviría con audífonos puestos. Los machos y las hembras solo se cruzan cuando la naturaleza lo exige, y después se separan como dos desconocidos que compartieron asiento en un autobús incómodo. Eso sí, se mandan mensajitos todo el tiempo, pero a su manera. Orinan aquí, defecan allá, raspan árboles como si estuvieran escribiendo con garras. Es su red social. Una combinación de perfume, emojis y señales de advertencia. Nada de me gusta. Más bien un ni se te ocurra pasar por aquí, colega. Lo mejor es que, aunque cada uno defiende su espacio como si fuera un castillo, los territorios se superponen, así como esos vecinos que nunca se saludan pero comparten el mismo patio trasero. Y aunque no ven muy bien, básicamente miopes sin lentes. Su olfato es tan fino que olerían una fruta caída a metros de distancia. También emiten sonidos raros, silbidos, gemidos y hasta rugidos bajitos. Es como si fueran fantasmas de la selva, susurrando para no ser descubiertos. Y ahora agárrate. A pesar de pesar más de 600 kilos, estos bichos pueden correr a 40 kilómetros por hora. Imagina que estás caminando por la selva, escuchando grillos y de pronto, ¡boom! Un rinoceronte de Sumatra aparece como proyectil con patas. Te esquiva sin rozarte y sigue corriendo como si nada. Ah, y también nada como pez y sube colinas como si tuviera crampones. Sí, el mismo animal que parece un armario viviente con cuernos. Durante el día se relajan. Les encanta revolcarse en barro, no por gusto estético, sino para refrescarse, ahuyentar insectos y cuidar su piel. A la noche, en cambio, se activa la criatura del bosque. Sale a comer hojas selectas, frutitas y corteza, como si tuviera un menú gourmet secreto. No traga cualquier cosa. El rinoceronte de Sumatra es sibarita de la jungla.
Y pensar que, a pesar de ser tan increíbles, quedan tan pocos que puedes contarlos sin quedarte sin dedos. Su vida discreta, sus habilidades de ninja y su actitud de «déjame en paz» lo convierten en uno de los animales más fascinantes y menos comprendidos del planeta. Así que dime, ¿cómo puede algo tan grande, veloz y poderoso vivir casi invisible entre las sombras de la selva? ¿Te imaginas estar nadando tranquilamente en el fondo del océano y de pronto tragarte una nube de baba tan espesa que parezca que alguien abrió un bote de engrudo en tu cara? Pues eso es exactamente lo que podría pasarte si te cruzas con el enigmático y escurridizo pez bruja, también conocido como mixino. ¿Y sabes qué es lo más loco? Este animal no tiene mandíbula ni columna vertebral como nosotros, pero sí tiene una técnica de defensa tan asquerosa como efectiva. ¿Quieres saber más? Imagina esto, vas por el fondo marino, todo oscuro, silencioso, y de repente hueles algo rico. Bueno, rico para ti si fueras un pez carroñero. Un cadáver de ballena en descomposición, jugoso y repleto de partes blandas. Ahí llega nuestro protagonista, el pez bruja, moviéndose como un fideo húmedo con bigotes. En lugar de quedarse afuera comiendo lo que ya está suelto, este descarado entra por dentro del cadáver. Sí, como un ladrón que se mete en una casa a oscuras para robar, solo que este se come los órganos desde adentro. Y ni siquiera necesita dientes. Rasga la carne con su lengua cubierta de dentículos y se va deslizando como si estuviera en un spa. Un spa para necrófagos, claro. Pero lo más impactante de este bicho no es su menú necro gourmet, sino su baba. Cuando se siente amenazado, el mixino suelta una nube viscosa tan densa que puedes oír a los depredadores tosiendo. Bueno, si los peces toseran. Esta sustancia pegajosa se expande al contacto con el agua y puede obstruir las branquias de quien lo intente devorar. Es como si lanzara una bomba de mocos en defensa personal. Imagina un tiburón valiente que se lanza al ataque, y de pronto está escupiendo baba como si hubiera masticado 100 chicles a la vez. Adiós tiburón, hola libertad. Y si eso no fuera suficiente, el pez bruja tiene otro truco bajo la manga, o más bien bajo el cuerpo gelatinoso. Puede hacer nudos consigo mismo, literal. Forma un lazo con su cuerpo, lo aprieta y usa ese nudo para raspar su comida o incluso para desatorarse si queda pegado a su propia baba. ¿Qué otro animal conoces que se hace un nudo y luego se lo quita con estilo? Es como si supiera jiu-jitsu marino. Aunque parezca una criatura de una pesadilla submarina, este animalito lleva más de 300 millones de años sobreviviendo con su combinación de baba, nudismo acrobático y gusto por lo podrido. Vive en el fondo marino, entre el fango, escondido durante el día y explorando en la noche como un detective de las profundidades. Sus ojos no sirven de mucho, pero su olfato es tan agudo que podría oler un calamar en mal estado a kilómetros. Y por si todo esto no fuera lo suficientemente extraño, su vida amorosa es un misterio. Nadie ha logrado que se reproduzca en cautiverio, como si dijera, mis secretos son míos. Así que dime, ¿cómo puede una criatura tan babosa, sin columna y con tan mal gusto para la comida, ser uno de los supervivientes más antiguos del planeta? ¿Alguna vez has intentado ver algo que parece que se esconde justo en el momento en que giras la cabeza? ¿Como ese amigo que desaparece cuando es hora de lavar los trastes? Bueno, ahora imagina que estás en un bote, en medio del Golfo de California, con los ojos entrecerrados por el sol y la esperanza de ver a una criatura tan rara y escurridiza, que hasta los científicos la llaman el fantasma del mar. Te estoy hablando de la vaquita marina. Sí, vaquita. Pero no te dejes engañar por el nombre tierno. Verla es más difícil que ganarse la lotería con los ojos vendados. La vaquita marina no salta, no gira, no hace acrobacias como los delfines de los shows. No. Ella simplemente sube, toma aire como si dijera, ¡ay, qué fastidio!, y se vuelve a sumergir con la misma elegancia discreta con la que uno se escapa de una fiesta aburrida. Su respiración es tan silenciosa y su aparición tan breve que si parpadeas, la perdiste, literal. Lo curioso es que, a pesar de vivir tan cerca de nosotros, en el Alto Golfo de California, sabemos poquísimo sobre ella. Es tímida, callada y le encantan los grupos pequeños. De hecho, prefiere la soledad. Cuando se junta, lo hace con apenas 2, 3 o, si está de humor social, hasta 7 vaquitas. Imagínate a un grupo de amigos introvertidos que solo salen cuando no hay nadie mirando. Así son. Y no es que no sepamos nada porque no nos interese. Es que la vaquita se ha vuelto casi imposible de estudiar. Entre la turbidez del agua, que no deja ver ni a 2 metros de distancia, y su tendencia a desaparecer bajo las olas durante largos ratos,
Cada avistamiento es como un premio de bingo marino. Aún así, los científicos han descubierto que se comunica con sonidos, usando la ecolocalización para encontrar presas y decir, oye, aquí estoy, pero no me mires. Y por si fuera poco, su historia es trágica. No cazan vaquitas por gusto. Ellas mueren atrapadas en redes de pesca ilegales diseñadas para otras especies, como la totoaba. Su comportamiento discreto, que las ha ayudado a sobrevivir millones de años, hoy se ha vuelto su mayor debilidad. Nadie las ve, nadie las oye, y cuando las encuentran, muchas veces ya es demasiado tarde. Pero entender cómo se mueven, cómo cazan, cómo respiran, todo eso, podría ser la clave para salvarlas, porque, a pesar de todo, la vaquita marina sigue ahí, resistiendo, apareciendo por segundos, como si el océano nos susurrara, todavía no me he ido, pero apúrense. Así que la próxima vez que mires al mar y pienses que todo está dicho, recuerda que hay criaturas que prefieren el silencio, la sombra y el misterio para vivir. ¿No te parece fascinante que uno de los animales más enigmáticos del mundo esté tan cerca y al mismo tiempo sea casi imposible de ver? ¿Alguna vez sentiste que algo te observaba? Pero cuando volteaste, lo único que viste fue un pájaro inmóvil con una mirada tan intensa que casi te pidió el alma sin decir palabra. Así se siente estar frente a un picozapato. No es un nombre muy amenazante, lo sé. Suena a juguete para niños o a herramienta de zapatero, pero te juro que cuando ves a esta criatura cara a cara, entiendes por qué lo llaman el ave dinosaurio. Porque eso no es un pájaro, es un vigilante prehistórico disfrazado de estatua con pico de yunque y alma de ninja. Imagina esto. Estás en un pantano africano, con calor suficiente como para freír un huevo en tu frente. Y de repente, entre los juncos, ves una figura gris azulada, inmóvil. Tan inmóvil que crees que es una escultura olvidada por algún artista naturalista con mucho tiempo libre. Pero no, es el Balaeniceps rex, el rey del pico de ballena. Una criatura que puede quedarse horas, sí, horas, sin moverse ni un milímetro. Solo sus ojos, enormes y fríos, te siguen con una calma que da más miedo que si te persiguiera un león a toda velocidad. Porque al menos el león te da chance de correr. El picozapato simplemente te evalúa. Y si crees que su pasividad es una señal de torpeza, estás completamente equivocado. Cuando ve una presa, una anguila, una rana, una tortuguita o hasta un pequeño cocodrilo, pasa de estatua viviente a trampa mecánica en un segundo. Lanza su cabeza como una catapulta silenciosa. Su enorme pico se abre y... ¡clap! Ya no hay más presa. Y lo más raro, en esa embestida brutal, su pico amortigua el golpe como si tuviera un sistema hidráulico incorporado. Es como si una grúa de construcción tuviera modales de cazador. Pero aquí viene lo más perturbador. Si te acercas a un nido de picozapato, puede que no se alarme. Puede que no se mueva. Puede incluso que te permita estar a menos de 2 metros. Tú, sudando, dudando de tu existencia, y el ave ahí, firme como un guardia del palacio de Buckingham. Claro, no te emociones. Si haces mucho escándalo, puede abandonar el nido sin pensarlo. A pesar de su rostro de asesino a sueldo, es una criatura sensible, y cuando el calor es insoportable, no abre las alas como otras aves. No, el picozapato hace auleo gular, un temblor en su garganta que parece un pequeño motor biológico. Aletea el cuello como quien abanica la papada, todo con una solemnidad de noble egipcio. Es tan raro como genial. Al final del día, el picozapato se va, caminando lento, solo, como siempre. No vuela a otro país, no busca bandadas, no canta, solo observa, como si supiera algo que nosotros no. ¿Y si en realidad los verdaderos guardianes del planeta nunca se extinguieron y simplemente aprendieron a esperar en silencio? ¿Y si te dijera que una de las mayores hazañas científicas del siglo XX no terminó con una fortuna millonaria, sino con una simple sonrisa y una frase que aún hace eco en los pasillos de la historia? ¿Se puede patentar el sol? Eso fue lo que respondió Jonas Salk cuando le preguntaron por qué no patentó su vacuna contra la poliomielitis. Sí, esa vacuna que salvó a millones de niños de terminar en una silla de ruedas, o peor. La historia de Salk no es como esas biografías llenas de premios, discursos y ego inflado, no. Su historia es más bien como una película de ciencia con corazón. Hay una epidemia que aterroriza al mundo, un científico con cara de profesor buena onda, muchas horas en el laboratorio y al final, una decisión que nadie vio venir. Porque, seamos honestos, ¿quién rechaza una fortuna solo porque cree que lo correcto es compartir el descubrimiento?
En los años 50, la polio era como un monstruo silencioso. Aterrorizaba a las familias, cerraba piscinas públicas y enviaba a los niños a hospitales con hierros en las piernas y la esperanza colgando de un hilo. Mientras el mundo miraba con miedo, Salk y su equipo trabajaban día y noche en su laboratorio como si supieran que algo grande estaba por venir. Y lo fue. Cuando su vacuna fue aprobada en 1955, fue como si el planeta respirara por primera vez en décadas. Se hicieron pruebas masivas. La gente se formaba como si regalaran esperanza en frasquitos. La eficacia era alta, la seguridad también. Y entonces, la pregunta millonaria. ¿Vas a patentarla, Dr. Salk? Lo miraron como si acabaran de preguntarle si quería su propio castillo de oro. Pero él solo sonrió. Tranquilo. ¿Se puede patentar el sol?, dijo, como si acabara de dar una clase magistral de ética sin mover un dedo. Para él, la vacuna era un regalo al mundo, no una oportunidad de negocio. Imaginen eso. En un mundo donde se patenta hasta el aire si uno se descuida, él prefirió que su trabajo fuera libre, accesible, humano. Y ojo, no es que fuera un tipo desconectado de la realidad. Jonas Salk sabía muy bien lo que valía su descubrimiento. Pero también sabía que el sufrimiento no se alquila, que la salud no debería tener precio. Y que si se trata de salvar vidas, el beneficio real está en ver a los niños corriendo otra vez, no en ver crecer ceros en una cuenta bancaria. Después de eso, Salk no se fue a vivir a una cabaña a contemplar la bondad del universo. Fundó el Instituto Salk, un lugar donde todavía hoy se investiga para mejorar la vida de todos. Su legado quedó grabado no solo en la medicina, sino en el corazón de quienes aún creen que la ciencia puede ser un acto de amor. Entonces dime, si Jonas Salk pudo curar al mundo sin pedir nada a cambio, ¿cuántas otras cosas estaríamos dispuestos a compartir? Si tan solo recordáramos que no todo tiene que tener dueño. ¿Alguna vez has visto a alguien usar su cabello como un lienzo, una escultura viviente que en un instante pasa de ser una trenza común a un puño alzado, un mapa de África, una jaula o incluso una guitarra? Así es Laetitia Aki, la artista marfileña que convirtió su melena en revolución, en activismo y en una exhibición constante de identidad, fuerza y misterio. Imagínate una fiesta relajada entre amigos, la charla flotando en el aire y de pronto alguien muestra unas fotos en Instagram. Ahí estaba ella, una joven de mirada intensa, su cuerpo envuelto en un vestido sencillo, pero sobre su cabeza una obra imposible. Mancuernas hechas con trenzas, flores, manos gigantes abrazando su cuello, formas geométricas que retan la gravedad. En cuestión de minutos, lo que parecía un peinado cotidiano se revelaba como un manifiesto político y emocional. Laetitia no solo moldea su cabello, esculpe historias, confronta tópicos, celebra lo africano, lo femenino y lo libre. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Todas esas formas emergen de su propia cabeza, sin muñecos ni estructuras ajenas, hilo, alambre, extensiones, y su propia fibra natural, esa 4C que tanto ha sido estigmatizada. Esta práctica ella la llama el concepto Ki. Utiliza trenzas como base, reinventa técnicas tradicionales como cornrows o trenzas holandesas y día tras día, post tras post, construye obras que duran entre 20 minutos y 6 horas. Pero no es solo una cuestión estética, es un acto político. Algunas esculturas denuncian violencia de género, cuestionan la censura del cuerpo femenino o celebran la diversidad. En 2017 creó una trenza cuerpo con músculos hinchados para hablar contra el bullying infantil. Después apareció un útero que levanta el dedo contra leyes antiaborto. Bajo la apariencia visualmente impactante, su trabajo está cargado de activismo feminista y afropoder. Rompe estigmas, visibiliza narrativas. Desde que lanzó su obra al mundo, en Instagram, redes, medios, todo explotó. Allure la descubrió, NPR la entrevistó, Bored Panda la volvió viral. The Guardian habló sobre cómo la gente se deprime o se asusta ante su arte poderoso. Su trabajo no se trata solo de lucir bien, es una reivindicación del negro, del cuerpo negro, del cabello negro. Ella lo dice, aprender a amar su cabello natural fue el punto de partida para amar lo que es en su totalidad. Además, no se contenta con eso. Organiza talleres, Kai Braids, fundó una marca de moda inclusiva llamada Keystroy y ha expuesto en la Bienal de Venecia y colaborado con Marc Jacobs, quien le pidió hacer esculturas para promocionar bolsos. Laetitia Aki es escultora, activista, animal empresarial y narradora visual. Su cabello se transforma en grito y en estructura. Su cuerpo se convierte en escenario y discurso. Cada obra es una invitación a pensar, a sentir orgullo y a desafiar normas. Y lo hace con gracia, con ironía y con esa vibra relajada que nos hace sentir que la revolución puede empezar con un simple tirabuzón. ¿Y tú?
Si tu cabello hablara, ¿qué historias imploraría ser contadas? ¿Alguna vez te imaginaste qué tanto podría hacer alguien para evitar quedar embarazada hace siglos? Incluso si eso implicaba métodos que hoy nos harían revolver el estómago. Pues déjenme contarles algo que escuché hace poco mientras estábamos en una reunión relajada, con unos tacos, un par de chelas y esa vibra de «cuéntame algo que me saque de la rutina». Entonces Chris nos suelta. ¿Sabían que en la antigua corte imperial china, las mujeres, sí, incluso las concubinas del emperador, usaban métodos tan extremos para no embarazarse que algunos parecen sacados de una película de terror? Y así comenzamos un viaje que nos dejó la mandíbula en el suelo. Resulta que en esa época, evitar la maternidad no era asunto menor. Los emperadores no querían que sus hazañas amorosas quedaran registradas en los archivos oficiales, así que imponían técnicas brutales. Se aplicaban pomadas espantosas, se usaban hierbas tóxicas y en casos horribles, se insertaban objetos extraños para impedir la concepción. Todo con tal de callar o modificar el curso de un embarazo que pudiera arruinar la reputación real. Esas prácticas tenían 3 patas gruesas. Una para cuidar la imagen del emperador, otra para que las concubinas mantuvieran su lugar sin arriesgar el favoritismo, y una tercera para evitar que hubiera demasiados herederos peleando por el trono. O sea, una conspiración digna de Game of Thrones, pero sin dragones, solo con hierbas letales y artefactos caseros que daban miedo. Imagínate a esas mujeres, jóvenes, asustadas, con miedo a quedar embarazadas y a perderlo todo, y siendo presas de manipulaciones y decisiones del poder. Un acto de supervivencia envuelto en una tragedia humana. Y aunque parezca increíble, muchas de esas recetas pasaban de mano en mano, como secretos malditos que cruzaban los muros del palacio. Por supuesto, nunca sabremos cuántas murieron, cuántas quedaron mal, ni cuántas solo aguantaron el horror en silencio. Pero lo que sí sabemos es que estos métodos reflejan una época brutal, donde el control de la natalidad se convirtió en instrumento de poder, sometimiento y miedo. Hoy luchamos por nuestros derechos reproductivos, por opciones seguras, por decir libremente sí o no. Y pareciera que estuvieran en otra galaxia esos tiempos en que una pomada venenosa o una varilla improvisada podían decidir el destino de una mujer. Pero también es una llamada de atención, porque aún hay rincones del mundo donde semejantes prácticas esconden su violencia detrás de tradiciones o tabúes. Así que cuando abrimos la boca para celebrar los métodos modernos, píldoras, dispositivos médicos, información transparente, deberíamos recordar cuán grandes barreras trágicas evitamos al llegar hasta aquí. Cuántas historias jamás contadas hubo, cuántos cuerpos ocultos bajo el peso del secreto y el silencio. ¿No te parece sobrecogedor pensar que para preservar el control de unos pocos, hubo quienes llegaron a herramientas extremas, dolorosas y crueles para decidir sobre su propio cuerpo? Y sobre todo, ¿qué otras historias tan escalofriantes podrían estar aún escondidas esperando que las descifremos? ¿Alguna vez te has topado con algo tan bonito que tu primer impulso es tocarlo, y luego descubres que acabas de cometer el peor error del día? Pues déjenme contarles lo que le pasó al primo de un amigo. ¿Sí? Ya sé que eso suena como excusa de borrachera, pero esta historia es 100% real y con piquete tropical. Todo empezó en una playita del Caribe, de esas donde la arena brilla, el agua es cristalina y parece que el paraíso mismo te está invitando a una siestecita bajo la sombra de un árbol. Y ahí estaba él, el árbol perfecto, troncazo firme, hojitas verdes relucientes y lo mejor, frutitas redondas que parecían manzanas de cuento. ¿Quién no se sentaría bajo un árbol así? Bueno, resulta que aquel árbol era el mismísimo manzanillo de la muerte. Un nombre que, sinceramente, suena como algo inventado por una abuelita exagerada, hasta que lo conoces de cerca, porque ese árbol no solo tiene fruta venenosa, todo, absolutamente todo en él es una amenaza. Las hojas, la corteza, la savia, incluso la sombra te puede fastidiar si llueve. El primo de mi amigo, digamos que se llama Mario para no quemarlo, se sentó feliz a leer, comerse un snack, y se le ocurrió tocar una de esas manzanitas porque, bueno, ¿quién no ha probado fruta silvestre en la playa, verdad? No se la comió, pero la mordió, nomás tantito como para probar. 20 minutos después estaba doblado, vomitando como si hubiera tomado leche vencida con cloro y sudando como si hubiera corrido un maratón en Teotihuacán a las 3 de la tarde. Y eso no fue lo peor. Como se apoyó contra el tronco, un poco de savia le cayó en el hombro y en el cuello. No se dio cuenta en el momento, pero al rato empezó a sentir ardor, como si le hubieran echado salsa de habanero en la piel.
Para cuando lo recogieron los salvavidas ya tenía ampollas, de esas que parecen quemaduras químicas. Lo llevaron a una clínica local y el médico, ya acostumbrado a estos sustos, lo miró con cara de ¿cuántas veces tenemos que poner letreros para que no se sienten ahí? Resulta que ese árbol, el Hippomane mancinella, está clasificado como uno de los más peligrosos del mundo. Su fruta puede causar vómitos, diarrea explosiva y deshidratación severa. La savia te quema la piel, y si llueve, el agua con savia que escurre de las hojas puede dejarte marcas como si hubieras tenido un encuentro con Freddy Krueger. Por eso, en algunas playas verás árboles con una franja roja o con letreros en varios idiomas que básicamente dicen «No seas Mario, aléjate». Ahora cada vez que alguien me presume que encontró un lugar secreto en la playa para echarse la siesta, yo solo pregunto ¿y ya revisaste si el árbol no te quiere matar? ¿Tú también habrías caído en la tentación de sentarte bajo un árbol tan bonito, sin sospechar que era el mismísimo verdugo vestido de manzanita? ¿Alguna vez algo que parecía una tragedia te cambió la vida para bien? O al menos cambió la historia de los envoltorios de regalo. Imagínate a un científico suizo, con bigote perfectamente peinado, bata blanca y mucha paciencia, en plena obsesión por resolver uno de los grandes dramas domésticos del siglo XX, los manteles manchados. Jacques E. Brandenberger estaba decidido a crear una tela que pudiera repeler líquidos, porque al parecer ya estaba harto de ver cómo el vino arruinaba cada cena elegante que se servía en Europa. Un día, como buen químico meticuloso, estaba haciendo pruebas con materiales cuando ocurrió lo impensable. Alguien derramó vino. Sí, de nuevo. Pero esta vez algo cambió. La mancha no se absorbió del todo. Quedó encima una capa delgada, brillante, casi fantasmal, como una piel transparente que se resistía a ser parte del desastre. Fue en ese instante, mientras miraba ese derrame con cara de «espera un segundo», que se encendió la bombilla. No había creado una tela impermeable, pero tal vez había encontrado otra cosa. Y aquí es donde la historia se pone buena, porque si fueras tú o yo, tal vez habríamos dicho «nah, no sirve para manteles, a la basura». Pero Jacques tenía visión y tiempo, mucho tiempo, 10 años para ser exactos. Una década entera perfeccionando esa película delgada, tratando de hacerla más flexible, más resistente, más útil. 10 años de derrames, experimentos y probablemente muchas cenas arruinadas hasta que por fin lo logró. Nació el celofán. Ahora, no pienses en el celofán como ese plástico molesto que se pega a todo y que hace que abrir un paquete sea más difícil que descifrar jeroglíficos. En su momento fue una revolución. Brandenberger no solo había inventado algo bonito, había creado una barrera invisible, útil y versátil. El celofán podía envolver, proteger y exhibir sin ocultar. De pronto, los dulces se veían más tentadores, los alimentos se conservaban mejor y hasta los regalos brillaban más bajo el árbol de Navidad. Lo irónico es que Jacques no quería inventar celofán, solo quería salvar su mantel del vino. Pero como suele pasar, los errores bien observados son puertas a descubrimientos inesperados, porque a veces los mejores inventos no vienen de la intención, sino del accidente bien aprovechado. Y sí, años después el celofán se convirtió en un éxito comercial. Se usó en la industria alimentaria, en decoración, en medicina y hasta en la guerra. Todo gracias a una gota de vino rebelde y a un tipo lo suficientemente terco como para ver potencial en lo que otros habrían limpiado sin pensarlo 2 veces. Así que la próxima vez que algo se te derrame, antes de maldecir tu suerte, respira profundo, míralo bien y pregúntate, ¿y si justo ahí se esconde mi propio descubrimiento brillante y transparente? ¿Sabías que una simple mordida podría convertirse en una sentencia de muerte, incluso si no sientes nada al principio? Imagina esto, estás caminando por un sendero boscoso, con el sol filtrándose entre los árboles, cuando de pronto aparece un pequeño zorro. Te detienes, él también, se ve delgado con los ojos brillosos, pero tiene algo extraño. Demasiado osado, se acerca más de lo normal, y antes de que puedas reaccionar, ¡zas!, un mordisco en el tobillo. No duele mucho, solo un rasguño, piensas, te lo lavas, lo vendas y sigues con tu día. Total, ¿qué tanto puede pasar? Lo que no sabes es que el virus de la rabia ya está en marcha, y no es cualquier virus. Es un asesino silencioso, paciente y metódico. Viaja desde la herida a través de tus nervios, deslizándose como un ladrón por un pasillo oscuro, avanzando centímetro a centímetro hasta llegar al cuartel general, tu cerebro. Lo aterrador de la rabia no es solo que mata, es cómo lo hace. No entra gritando, no causa fiebre al principio ni síntomas evidentes. Puede tardar semanas en mostrarse, y cuando lo hace, ya es demasiado tarde. La primera pista puede ser algo tan simple como cosquilleo en la herida.
Luego la pesadilla comienza. Ansiedad, alucinaciones, espasmos musculares. La luz molesta, el agua te aterra, literalmente. Tu cuerpo entra en pánico al intentar tragar. Y no es una leyenda. La hidrofobia es real. En este punto, los médicos lo saben, no hay vuelta atrás. El virus ya ha cruzado la barrera hematoencefálica, ese escudo que protege el cerebro, y que ahora se ha convertido en una prisión, porque los antivirales, los anticuerpos, ni siquiera pueden entrar. El virus ya está dentro del castillo y lo está incendiando desde adentro. ¿Y sabes lo peor? Podrías haberlo evitado. La rabia tiene vacuna, sí, pero no después de los síntomas. No cuando ya estás viendo cosas que no existen o sientes que el agua te quiere matar. La única manera de vencer al virus es con la vacuna antes de que llegue al cerebro. Justo después de la mordida, mientras el virus aún anda merodeando por tus nervios, todavía puedes ganar. Es una carrera. Tú corres con la jeringa, él con su plan letal. Si te adelantas, vives. Si no, bueno. Existen rarísimos casos de personas que han sobrevivido después del inicio de los síntomas, pero esos son milagros clínicos, tratamientos experimentales que solo han funcionado en un puñado de personas en todo el mundo. Es como jugar a la ruleta rusa con 5 balas y una sola cámara vacía. Así que sí, cuando veas un animal con comportamiento extraño, sea zorro, murciélago, perro o mapache, no te acerques, y si te muerde, corre, pero no del animal, corre al hospital, porque en esta historia el monstruo es real, invisible, y no perdona. Ahora dime, ¿quién pensaría que el más mortal de los virus no necesita gritar ni correr, solo avanzar lento y callado, hasta que te apaga desde dentro? ¿Alguna vez imaginaste que alguien pudiera escuchar música con los dientes? Pues agárrense, porque eso hizo ni más ni menos que Ludwig van Beethoven, el mismísimo genio que compuso sinfonías que han sacudido teatros por siglos, incluso cuando ya no podía oír ni el tintineo de una cuchara. Sí, su oído se fue apagando como una vela en tormenta, pero su necesidad de crear música era tan potente que encontró una forma insólita y francamente alucinante de seguir escuchando. Se conectó al piano, con la boca. Verán, cuando Beethoven tenía 20 y tantos años, comenzó a notar que los sonidos se volvían distantes, como si la orquesta estuviera ensayando en otra habitación. Y no se trataba de una gripe mal curada, sino del principio de una sordera progresiva. Para cuando cumplió 40 ya no escuchaba casi nada. Nada. Ni las notas altas del violín, ni el murmullo del público, ni siquiera su propio aplauso. Y aún así ahí estaba, componiendo. Pero, ¿cómo lo hacía? Aquí viene lo bueno. Beethoven desarrolló un método tan extraño como brillante. Tomaba una varilla de madera, delgada pero firme, y uno de sus extremos lo mordía con fuerza entre los dientes. El otro extremo lo apoyaba contra la caja de resonancia del piano. Entonces tocaba. Y lo que para otros era un sonido apenas audible, para él era una vibración que viajaba por la varilla, entraba por sus dientes, sacudía sus huesos y llegaba de forma directa a su oído interno. ¡Pum! Sin necesidad de tímpanos. Ese sistema se llama conducción ósea. Y aunque hoy lo usan audífonos especiales y gadgets modernos, Beethoven lo descubrió a punta de desesperación y genio. Imagina a este hombre solo en su sala, con un piano y un palo de madera en la boca, componiendo la 9ª sinfonía sin oír una sola nota en el sentido convencional, pero escuchando todo, con el cráneo. ¿Y saben qué es aún más loco? Muchas de sus composiciones más poderosas, como la mítica Oda a la Alegría, fueron escritas cuando ya estaba completamente sordo. No escuchaba con los oídos, pero oía la música dentro de sí. Sentía las vibraciones. Percibía los graves como un trueno interno. Intuía los agudos como un susurro en los huesos. Se dice que cuando dirigió el estreno de esa sinfonía, ni se enteró de los aplausos del público. Una de las cantantes tuvo que tomarlo de la mano y hacerlo girar para que pudiera ver la ovación. La gente lloraba. Él solo sonreía. Así que sí, Beethoven no solo fue un compositor genial, sino también un maestro del ingenio acústico. Mientras otros se habrían rendido, él mordió una varilla y se aferró a la música como si fuera oxígeno. Y ahora dime tú, ¿qué estarías dispuesto a morder si eso significara no renunciar jamás a tu pasión? ¿Alguna vez te imaginaste caminar por Venecia sin agua, escuchando cómo rechinan las góndolas contra el barro seco y sintiendo que de pronto estás en otro mundo? Pues déjenme contarles de una historia tan insólita que parece trama de novela.
Pero ocurrió de verdad allá por 1956. Ese año, en lugar de un milagro, lo que ocurrió fue algo aún más fascinante. Vaciaron el Gran Canal. Sí, leyeron bien. Secaron la gran arteria acuática de Venecia. ¿Por qué? Bueno, resulta que el lodo, la maleza y los objetos perdidos se habían acumulado tanto que el flujo de agua estaba a punto de volverse un caldo apestoso y tan turbio que podría haber hundido la propia ciudad. Imaginen a los venecianos atónitos. Al despertar, lo que veían era un lecho embarrado donde habitualmente flanqueaban palacios y puentes. Construyeron esclusas, pusieron barreras, detuvieron todo tráfico y comenzaron la monumental tarea de drenaje. ¿Y qué encontraron? De todo. Monedas antiguas, joyas olvidadas, utensilios domésticos que parecían susurrar historias de siglos. Era como hacer excavaciones arqueológicas en vivo, pero dentro de un canal. La ciudad, siempre elegante y flotante, se convirtió por unos días en una Venecia alterna. Una ciudad de musgo, misterios y secretos por rescatar. Los obreros removían capas y capas de historia líquida, recuperando objetos que habían estado sumergidos en silencio por décadas, quizás siglos. No fue solo una limpieza técnica, fue un viaje al pasado. El objetivo, sí, mejorar el flujo de agua para prevenir inundaciones, pero también preservarlo, protegerlo. Y vaya que fue impactante. Durante ese lapso, los venecianos y los visitantes pudieron caminar sobre el canal como si atravesaran el corazón enterrado de la ciudad. Un recordatorio brutal de que la belleza de Venecia no depende solo del agua, sino de todo lo que guarda. Los artefactos rescatados sirvieron para entender más la historia y la vida cotidiana de Venecia. Un mundo que fluye, se mezcla, desaparece y reaparece. Cuando volvieron a abrir el canal, regresó la vida líquida, la magia flotante. Pero quedó esa imagen imborrable de un gran canal convertido temporalmente en pasaje de tierra firme. Ahora, cada vez que alguien me presume las góndolas amarillas reflejadas en el agua o habla de lo pintoresco que es el puente de Rialto, yo pienso en ese momento inolvidable. Venecia sin Venecia. Porque para preservar lo más esencial de la ciudad, tuvieron que desmontar su símbolo principal. Y funcionó. Así que la próxima vez que vayas a Venecia, imagina por un momento que caminas por la arena, donde ahora flota el reflejo del sol en el agua. Porque esa Venecia de 1956 nos recuerda que, a veces, para mantener viva la historia, hay que dejar que el pasado salga a la superficie. ¿Y tú? ¿Estarías dispuesto a cruzar el Gran Canal a pie, sabiendo que debajo hay siglos de secretos hundidos? ¿Alguna vez te has preguntado si hay criaturas marinas tan raras que parecen salidas de un sueño psicodélico, pero que, además, podrían estar mirándote en este preciso momento desde una roca disfrazada de alga? Pues déjenme contarles del pez sapo peludo azul, también conocido como la pesadilla peluda del arrecife. Imagina una bola azul vibrante, cubierta de pelos como si fuera una alfombra vieja olvidada en el fondo del mar, con cara de gruñón y boca de aspiradora industrial. Ahora imagina que esa criatura puede cambiar de color, fingir ser parte del coral y encima, pescar con su propia cara. Suena a invento de caricatura, pero es completamente real. Este pez no nada como los demás. No, señor. Él camina. Sí, camina con sus aletas pectorales como si fueran patitas, desplazándose con flojera elegante por el fondo marino. Es como el vecino que no quiere gastar energía para nada y aún así siempre consigue comida. Porque lo suyo no es correr detrás de presas, sino el arte ancestral de la emboscada. Primero se acomoda bien en una roca o entre las algas, cambia su color hasta parecer musgo de acuario viejo y entonces empieza el show. Mueve un apéndice que tiene sobre la boca, como si agitara una pequeña lombriz o un camarón fantasma. A cualquier pececillo curioso eso le parece un festín fácil y se acerca como quien dice, ¡ah, qué suerte la mía! Pero un segundo después, ¡zas! El pez sapo abre la boca como si se descosiera del fondo del océano y traga a su víctima entera en un abrir y cerrar de mandíbula. Ni un ay. Fin del show. Fin. Y aquí viene lo más inquietante. Su camuflaje es tan perfecto que muchos buzos lo han fotografiado sin saberlo, creyendo que era un trozo de coral peludo. Solo notan algo extraño cuando el coral de repente se estira, bosteza y se desplaza como un abuelito molesto. Pero lo más raro ocurrió en una expedición en Indonesia. Un equipo de científicos colocó una cámara submarina fija para estudiar el comportamiento nocturno de las criaturas del arrecife. Al revisar las imágenes, notaron que una roca se movía cada cierto tiempo. Y no solo eso, miraba directamente al lente. Esa roca era un pez sapo peludo azul que, al parecer, se había convertido en el espectador principal del documental.
curiosidad animal o simple coincidencia? Nadie lo sabe. Pero la idea de un pez peludo azul mirando fijamente desde la oscuridad no se va fácil de la cabeza. Así que, si alguna vez estás buceando y ves una roca con pelos y cara de pocos amigos, mejor no te acerques demasiado. Puede que esté más vivo y más hambriento de lo que crees. Y dime, ¿cómo confiar en el fondo del mar cuando incluso las rocas podrían tener ojos y una sonrisa tragona escondida? ¿Alguna vez has pensado lo lejos que llegarías por reencontrarte con alguien? Y luego imaginas hacerlo dentro de una caja, sin aire, durante días? Pues prepárense para la historia de Brian Robson, un tipo tan decidido que convirtió una caja de madera en su pasaje épico. Eran mediados de los años 60, y Brian, un galés que vivía en Melbourne, tenía a un amigo en Londres que le debía un favor enorme. ¿Quién no querría saldar una deuda de amistad? Pero él no tenía dinero para el avión. Así que, tras varios cafés y un par de cervezas, se le ocurrió la idea más loca: enviarse a sí mismo como carga aérea. Consiguió una caja resistente. Un tierno mensaje en la etiqueta de Contain Live Human, contiene humano vivo, para confundir algo, y se metió adentro. La caja se cerró y con un susurro de "espero que funcione", arrancó su odisea aérea. Día 1. Oscuro, silencioso, claustrofóbico. Día 2. Hambre, frío, un silencio que aplasta el ánimo. Todo lo que tenía para respirar era el aire dentro del cajón. Se mareaba cada vez que lo movían en carritos de carga. Ya no sabía si era noviembre o diciembre, Melbourne o Londres. Solo sabía que quería salir. Pasaron 3 días. 3 largos días de estar embutido en ese ataúd volador. Pero él resistió. Con la mente puesta en esa promesa de reencuentro, llenó cada segundo de esperanza, imaginando el abrazo final y la cara de sorpresa del amigo cuando abriera la caja. Cuando al fin la abrieron, volvió la luz. Se encontró en un hangar británico, rodeado de miradas entre asombradas y confundidas. Alguien abrió la tapa y salió con la cara llena de tierra, mares de sueño y la vértebra arrugada de haber estado sentado durante tanto tiempo. Pero vivo, increíblemente vivo. Increíblemente... La historia explotó en los medios, una travesura inverosímil, digna de película de culto. Nadie creía que alguien hiciera algo tan extremo, sin un plan B. Pero aquí está lo curioso: Robson lo logró. Se reencontró con su amigo y logró no solo un abrazo, sino también su lugar en los libros de lo surrealista. Claro, ¿qué pasa si tu caja se aplasta, te olvidan, te asfixias? En su momento no lo pensó. Era la emoción de ese reencuentro, más fuerte que el miedo, la lógica o el sentido común. Dejó atrás la tierra australiana, los riesgos de un vuelo clandestino y apostó todo a su idea descabellada. Hoy, Brian Robson tiene más de 70 años y su hazaña sigue circulando como esa anécdota que uno cuenta en fiesta para romper el hielo. Pero hay algo que resuena: ¿hasta dónde puede llegar alguien por una promesa, por un amigo, por una deuda emocional? ¿Y qué tan frágil es el límite entre lo heroico y lo insensato? Así que la próxima vez que pienses "no puedo", imagina estar atrapado sin oxígeno en una caja, cruzando medio mundo, todo por un abrazo pendiente. ¿Y tú? ¿Te atreverías a viajar dentro de una caja, en silencio absoluto y sin garantías, solo por ver a alguien al otro lado? ¿Te imaginas estar caminando por un arrozal al amanecer, solo con una hoz en la mano, y terminar inventando una de las armas más impredecibles y letales del Japón feudal? Cuenta la leyenda, o mejor dicho, los rumores de los pasillos del dojo, que la kusarigama nació por accidente o por desesperación, o tal vez por pura genialidad campesina. La escena es simple: un granjero harto de los bandidos que asolaban su aldea, cansado de que cada cosecha terminara en las bolsas de otros, decidió que si iba a defenderse no lo haría con las manos vacías. Tenía su hoz, claro, esa media luna afilada que usaba cada día para segar arroz. Pero no bastaba, no contra espadas, no contra lanzas. Y entonces, según algunos viejos maestros, en algún punto entre el siglo XII y XVII, a alguien, tal vez un hombre que perdió todo, tal vez una mujer que no podía permitirse morir, se le ocurrió atar una cadena a la base de esa hoz. ¿Para qué? Para tener más alcance, para enredar los pies del enemigo, para confundir. En el otro extremo añadió un peso, un trozo de hierro, un trozo de rabia, un trozo de estrategia letal. Nadie sabe quién fue el primero. No hay nombre, no hay rostro, solo el arma, la kusarigama. Una serpiente de metal que baila en el aire, que gira, que silba, que golpea a distancia. Y cuando el enemigo está aturdido, atrapado o desarmado, la hoz se lanza como una sentencia, rápida, silenciosa, casi inevitable.
Lo más curioso es que esta arma no surgió del campo de batalla, sino del campo de arroz. Nació en el lodo y creció con sangre. Las escuelas de artes marciales pronto la adoptaron. Se fundaron estilos enteros dedicados al kusarigama-jutsu. Se entrenaba durante años para aprender a manejarla sin que la cadena terminara enredada en tu propio cuello. El arma era tan peligrosa para el enemigo como para quien la blandía sin respeto. Por eso, el que la dominaba no era solo un guerrero, era un artista del caos. Imaginen esto. En pleno combate, un samurái con su katana reluciente ve acercarse a un campesino armado con una hoz oxidada y una cadena. Sonríe. Subestima. Mala idea. Un giro, un zumbido en el aire, un golpe seco en la sien. El samurái cae. La katana choca contra el suelo. Silencio. Con el tiempo, la kusarigama se refinó. Aparecieron variantes, versiones con doble hoz, cadenas más largas, pesos decorativos o silenciosos. Incluso en Okinawa se adaptó, con su estilo propio. Pero su espíritu seguía intacto. El de convertir lo cotidiano en letal, lo humilde en invencible. Y aquí estamos, siglos después, contando su historia alrededor de una mesa. Mientras afuera nadie sospecha que una simple hoz puede esconder tanto. Dime, si un arma nacida en un campo de arroz logró hacer temblar a guerreros entrenados durante décadas, ¿qué otras cosas letales podrían estar escondidas hoy en nuestras herramientas más simples? ¿Te imaginas vivir en la completa oscuridad, donde no hay sol, no hay plantas, y lo único que crece, lo cultivas tú mismo en tus brazos peludos? Pues eso es exactamente lo que hace el cangrejo yeti. Y no estoy bromeando. Mira, hay un bicho llamado Kiwa hirsuta, pero los amigos lo conocemos como el cangrejo yeti. Lo descubrieron en 2005, cerca de la isla de Pascua, y cuando los científicos lo vieron por primera vez, seguramente pensaron que habían encontrado a la mascota perdida de algún dios submarino. El tipo vive a más de 2000 metros de profundidad, en un mundo de oscuridad total, rodeado de fuentes hidrotermales que escupen gases tóxicos. No hay plantas, no hay luz, no hay brunch, y sin embargo él prospera. ¿Cómo? Bueno, aquí viene lo interesante. Este crustáceo tiene unas patas cubiertas de lo que parecen pelos blancos, como si llevara guantes de lana tejidos por la abuela de un monstruo de las nieves. Pero esos pelos no están ahí solo para el estilo. Son setas especializadas, diseñadas para cultivar bacterias. Sí, bacterias. Las cultiva como quien cuida un huerto. Pero no necesitas regadera. El cangrejo yeti mueve rítmicamente sus pinzas como un DJ bajo el mar, creando pequeñas corrientes que llevan oxígeno, sulfuro de hidrógeno y otros compuestos químicos a sus peludos jardines bacterianos. En otras palabras, les da de comer. Y lo más loco, esas bacterias que hacen quimiosíntesis, es decir, obtienen energía de compuestos químicos en vez de la luz del sol, le devuelven el favor convirtiéndose en su alimento. El cangrejo las cosecha directamente de sus brazos y se las come. Cultiva su propia comida en los brazos. ¿Sabes lo autosuficiente que tienes que ser para hacer eso? Por si fuera poco, parece que no se limita a eso. Se sospecha que también puede comer otros bichos diminutos si se cruzan en su camino. O sea, es como tener una granja portátil, pero también pasar por el buffet si se presenta la oportunidad. Y sobre su vida amorosa. Bueno, no sabemos mucho, pero los machos tienen pinzas más grandes, así que probablemente hay peleas épicas entre ellos, como duelos de cuchillos submarinos, por el amor de alguna hembra peluda. Lo impresionante es cómo este ser, salido de un rincón tan extremo del planeta, logró encontrar la manera de sobrevivir. Y no solo de sobrevivir, sino de crear un pequeño ecosistema en sus propios brazos. El cangrejo yeti es un recordatorio viviente, peludo, blanco y ligeramente aterrador, de que la vida siempre encuentra formas insospechadas de florecer, incluso en los lugares más hostiles. Entonces, si un crustáceo que vive a 2000 metros bajo el mar puede cultivar su propia comida en los brazos y ser feliz en la oscuridad total, ¿qué excusa tenemos nosotros para no arreglarnos la vida con un poco de ingenio? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.